En este video vamos a extender un poco nuestra función saludar, que es con la que hemos venido trabajando, para que no solamente salude a la persona diciendo hola más su nombre, ¿cómo estás? Es un gusto volver a verte, sino que por ejemplo le dé la bienvenida al edificio al que acaba de entrar. Para eso, entonces vamos a colocar bienvenido a, coma, y vamos a colocar una variable que puede ser, por ejemplo, una empresa. Imaginemos que la persona está entrando a una empresa y cada que entra la persona pues se le saluda y le dice bienvenido a más el nombre de esa empresa. En este caso dense cuenta que estamos usando dos variables dentro de nuestra función. Esto tiene que hacerles a ustedes pensar que también necesitamos dos parámetros en esta parte de los paréntesis. Y para declarar dos o más parámetros dentro de una función, sencillamente los separamos por una coma. Entonces hay un parámetro o una variable que se llama nombre y hay otro que es empresa. Los separamos por una coma y así estaríamos inicializando la declaración de esas dos variables. Ahora, a la hora de llamar la función, tendría que colocar en el primer parámetro Andrés, que es el nombre, y luego separado también por una coma el nombre de la empresa, que se puede llamar Banco ABC. Y ahora vamos a correr el programa y va a decir hola Andrés, bienvenido a Banco ABC, ¿cómo estás? Es un gusto volver a verte. Bueno, esta coma está aquí un poco gratuita, vamos a quitarla. Y así es como usamos varios parámetros, es decir, varias variables dentro de una función y les damos un valor a partir de esta línea en la que llamamos la función. Luego, si entra otra persona o si este programa se usa en un banco diferente, si entra por ejemplo Juan al banco DEF, pues sencillamente va a saludar primero a Andrés, bienvenido al banco ABC, ¿cómo estás? Es un gusto. Y luego Juan, bienvenido al banco DF, ¿cómo estás? Es un gusto. Entonces, dependiendo de esos argumentos, se va a ir imprimiendo la información. Y esto lo hice con dos parámetros, pero pueden ser muchos más parámetros. Es decir, ¿qué pasaría si yo quiero colocar el apellido? Nombre más apellido, aquí coloquemos un espacio, más el apellido, más el punto final. Pues tendría que colocar el parámetro apellido. Yo lo estoy colocando en el mismo orden en el que aparece en el programa, pero no es necesario. Puede ir empresa primero, apellido al final. Lo importante es que estén separados por comas. Tengo tres variables, entonces a la hora de imprimir esta o de llamar a la función, coloco Andrés, que aquí sí tiene importancia cuál es el primero y el segundo y el tercero. El primero es el nombre, entonces Andrés tiene que ser el primero. El apellido es el segundo, entonces aquí de segundo tengo que colocar el apellido. Y de tercero tendría que colocar la empresa, que en este caso es el banco, para que así me diga hola Andrés Osorio, bienvenido al banco ABC, ¿cómo estás? Es un gusto volver a verte. Y de nuevo, hola Juan Pérez, bienvenido al banco DEF. Y si lo corremos, pues también llamaría a Juan Pérez al banco DF. La idea es que si necesitan múltiples parámetros o múltiples variables dentro de su función, la separen por comas y asimismo separen por comas los argumentos y tienen que coincidir. El primero va a ser el nombre, el segundo el apellido, el tercero la empresa y esto depende de sus propios programas. También les voy a dejar un ejercicio en mi repositorio de GitHub que es la continuación del ejercicio que hicieron en el video anterior, para que practiquen esto de las múltiples o de los múltiples parámetros en Python. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.